Conversemos de un programa de amena conversación para conocer los diferentes temas que debe conocer todo creyente a la luz de las Sagradas Escrituras. Una cosmovisión bíblica de los temas contingentes del día a día. Hola, ¿cómo están ustedes, mis estimados hermanos y hermanas en Cristo? Les habla su hermano Alejandro Lizama, el anfitrión de este programa Conversemos de. Programa que todos ya sabemos, ustedes como fieles auditores de este programa, saben que va de lunes a viernes a partir de las 20 horas. Un programa de amena conversación donde intentamos que usted pueda entender y conocer y también pueda aprender ciertos determinados temas que tienen que ver con la vida del creyente. Y nosotros, en nuestro programa Conversemos de, hemos estado viendo la Biblia. Usted mira, pues sí, la vida del creyente es su Biblia. Sí, pero lo que estamos viendo nosotros, estimados hermanos y hermanas de Cristo, es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de este maravilloso libro de 66 cartas, podríamos decirlo, que indudablemente están constituidas 39 cartas o 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Y en los días anteriores vimos el desarrollo del canon del Antiguo Testamento y analizamos dos palabras, ¿se acuerda? Tres palabras, tres conceptos que son fundamentales a mi juicio para que podamos entender, ¿cierto? Lo que significa el desarrollo histórico del canon. Por ejemplo, se recuerda que analizábamos el día de ayer algunos conceptos que son necesarios que podamos comprender, como decía recién. Y entre ellos estaba el término deuterocanónico, que tiene que ver con el segundo canon. Recordemos que al término del programa de ayer concluíamos que a Esdras, ¿cierto?, se le considera el padre del canon del Antiguo Testamento, ¿cierto? El que en el fondo recopiló toda esta historia, estos escritos, estas tradiciones que fueron escritas, inspiradas por el Espíritu Santo en los escritores del Antiguo Testamento y conformó, ¿cierto?, lo que se denomina la Tanakh. Vamos a explicar un poquito más eso el día de hoy. Pero luego de este canon establecido por Esdras, vinieron otros libros, ¿cierto?, como Tobías, Judith, Primera y Segunda Macabeo, entre otros más. Y estos libros se les llama los deuterocanónicos, es decir, los del segundo canon, o extracanónicos, dicho de otra manera. Y también analizamos la palabra apócrifos, y decíamos que esta palabra apócrifo es de origen griego, y esta palabra, ¿cierto?, es usada para referirse a aquellos evangelios, aquellos libros que no están incluidos en el Viejo y en el Nuevo Testamento, como el texto de Enoc o el texto de Tobías. ¿Por qué se consideran estos libros un poquito? Son documentos apócrifos. ¿Por qué se considera así? Porque son libros que son ilegales, o libros que contienen alguna fábula, algunos libros que es de dudosa reputación porque su escritor es desconocido o se suplantó su origen. Y luego tenemos el concepto protocanónico, ¿ya? Y aquí donde extendíamos un poco más este desarrollo de este concepto y decíamos que se denomina de esta manera a los libros que siempre fueron admitidos y que entraron desde siempre en el canon de la Escritura, que al final fue Esdras el que los recopiló. Por eso reiteramos, a Esdras se le considera el padre del canon del Antiguo Testamento.
Así que eso analizábamos también el día de ayer este concepto de canon. Y decíamos que es de origen semítico y su sentido inicial fue el de caña, ¿cierto? Pero luego más tarde la palabra tomó el significado de una vara larga o listón para tomar medidas utilizada por los albañiles y carpinteros. Y luego esta palabra en el hebreo canet tiene ese significado. Y luego, ¿cierto?, es transliterada al latín y el castellano y se transcribió esta palabra o el vocablo griego en canon. Entonces la expresión, además, hermanos, adquirió un significado metafórico. Se utilizó para identificar las normas o patrones que sirven para regular y medir qué libros eran divinamente inspirados. Y también el día de ayer nosotros analizamos esta constitución, ¿cierto?, de estos 24 libros de la Tanakh que Esdras recopiló. Y decíamos que la primera sección era conocida como Torá, que es en el fondo un vocablo hebreo que por lo general se traduce ley, pero cuyo significado, decíamos, es más bien instrucción o enseñanza, y contiene los llamados 5 libros que se denominan de Moisés, o el Pentateuco, el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y la segunda división de la Tanakh de Esdras es la conocida como Nevi'im o profetas, y se subdivide a su vez en 2 grupos, los profetas anteriores y los profetas posteriores. Y luego la tercera sección de la Biblia hebrea se conoce como el Ketuvim, que son los escritos en el fondo, que para nosotros son los libros sapiensales, y que incluye 11 libros como los Salmos, el Proverbio, Job, y un grupo de 5 libros llamados rollos, como Cantar de los Cantares, el libro de Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Estés, y finalmente Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Qué interesante, ¿cierto? Sin embargo, con las iniciales de Torá, Nevi'im y Ketuvim se forma la palabra hebrea Tanakh, que significa la Biblia, es decir, la Biblia del Antiguo Testamento. Por lo tanto, estos 22 libros de la Biblia hebrea son idénticos a los 39 libros que se incluyen en el Antiguo Testamento de la Biblia protestante. Es decir, hermanos, nuestra Biblia. Pero para nuestra Biblia, ¿cierto?, si usted hace una revisión rápida en este ratito, usted va a encontrar que usted tiene 39 libros, pero la Tanakh, que es la Biblia de los hebreos del Antiguo Testamento, contiene solo 22 libros. ¿Y por qué esta diferenciación? Porque nosotros dividimos Samuel en 2, Reyes, Primera Reyes, Segunda de Reyes, Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, y así sucesivamente. Entonces, ya hemos establecido, ¿cierto?, en parte esta historia del desarrollo del canon del Antiguo Testamento. Pero, ¿qué pasó después de Esdras? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de eso, vamos a ir a una pausa musical. No se desconecte de su programa Conversemos de. Volvemos enseguida.
¿Será que hay algo más? Mira, es la realidad. Oh, 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 oh. Bien, ya estamos de vuelta en su programa Conversemos de. Y como dijimos al principio de nuestro programa del día de hoy, es importante que nosotros, por lo menos un par de veces en nuestra vida como creyente, atendamos a estos temas tan relevantes como es la constitución del canon de las Sagradas Escrituras, que la verdad es que tal vez no tiene, no va a implicar nada que usted sepa o no sepa estos temas, pero sí es necesario que alguna vez usted escuche cómo se conformó el canon del Antiguo Testamento, y en los días próximos vamos a ver lo que corresponde al Nuevo Testamento. Pero veamos entonces ahora aquellos principios y criterios para la formación del canon del Antiguo Testamento. ¿Cuáles, por lo tanto, son los criterios que los libros de la Biblia tenían, cierto? O los judíos reconocieron para cumplir y que de una manera iban a ser considerados canónicos? Bueno, lo primero que debemos decir que los siguientes criterios no tenían ni importancia o no fueron considerados estos criterios, pero sí es necesario que los conozcamos. Por ejemplo, no por ser un libro antiguo. Lo primero que hay que decir que hay libros antiguos que nunca llegaron a formar parte del canon, como por ejemplo el libro de Jacer, que Josué le menciona ahí en Josué 10:13. Y por lo tanto es un libro antiguo que no está considerado dentro del canon del Antiguo Testamento, aunque sea un libro antiguo. O el libro de las batallas del Señor, ahí mencionado en el libro de Números 21:14. Y por otro lado, libros muy jóvenes sí formaron inmediatamente parte del canon, como el libro de Malaquías, entre otros. Luego, otro criterio que no fue considerado es que por no tener un lenguaje especialmente sagrado o elevado, hay partes del Antiguo Testamento que salen en arameo. El arameo era el idioma del pueblo, no de los religiosos. Otro criterio que no tenía importancia, ¿cierto?, fue que no por estar de acuerdo con la Torá iba a ser considerado parte del canon. Hay libros, hermanos, libros apócrifos, que están de acuerdo con la Torá y no forman parte de la Biblia. Por ejemplo, el libro de Eclesiástico, que es considerado un libro deuterocanónico de segundo canon o libro apócrifo. La verdad, estimados hermanos y hermanas en Cristo, todas estas historias no pueden explicar la formación del canon. La única explicación principal es la siguiente. Ponga atención. Ningún líder religioso o secular de los libros o de la iglesia cristiana jamás autorizó un libro para que formase parte del canon. Los concilios, judíos o cristianos, simplemente reconocieron la autoridad o inspiración de un libro. Un libro, por lo tanto, es canónico cuando demuestra tener la autoridad de Dios y ser inspirado por Él. Por lo tanto, este reconocimiento o este proceso de reconocimiento de los libros inspirados
que creo que es necesario que la examinemos, como decíamos al principio. Pero primeramente tenemos que explicar los criterios, según los cuales un libro podía ser reconocido como canónico en términos más generales. Por ejemplo, el primer criterio era que fuera un libro fuera escrito por un profeta o por un apóstol. Esto, sin lugar a duda, es el criterio más importante, el carácter profético o apostólico de un libro. Si alguien era profeta reconocido de Dios, entonces era obvio para todo el mundo que sus escritos no provenían de su propia voluntad, sino, como es obvio, del Espíritu de Dios. El apóstol San Pedro reconoce esto en su segunda carta, en los capítulos 1, de los versículos 20 a 21. Dios habló a los padres por los profetas, nos dice Hebreos 1:1. Y cuando un libro fue escrito por un apóstol, tenía que ser aceptado como canónico. Por otro lado, no existe ningún caso donde un libro profético o apostólico fuese rechazado como no canónico. Sin embargo, los creyentes rechazaron libros que no cumplieron el criterio de la apostolicidad inmediatamente. Fíjense que en el Antiguo Testamento se encuentran únicamente libros proféticos, es decir, escritos por un profeta. Moisés, ¿cierto?, es considerado un profeta por excelencia. Él indudablemente fue considerado como un profeta. Los libros históricos y poéticos fueron escritos por profetas como Josué, Samuel, Jeremías y Esdras. También recordemos que David y Daniel caen en la categoría de profetas. Esto es evidente, hermanos, si consideramos que la división más antigua del Antiguo Testamento no tenía 3 partes. Recuerde que estos días, en el programa anterior, decíamos que la Biblia hebrea o el canon primitivo hebreo, el protocanónico de Esdras, contenía 3 partes: la ley o la Torá, el Naviín y Ketubín, ¿se acuerdan? Es decir, la ley, los profetas y las escrituras. Sino que primariamente una división más antigua considera solamente 2 partes. Antes y durante el exilio babilónico, los judíos hablaron de la ley de Moisés y de los profetas. O sea, 2 cosas esenciales. Estos textos los podemos encontrar en Daniel capítulo 9, versículo 2, Zacarías 7:12, Nehemías 9, versículo 14. También en el Nuevo Testamento encontramos casi siempre esta división del Antiguo Testamento. Fíjense que el Antiguo Testamento se compone, por lo tanto, exclusivamente de libros escritos por hombres con un ministerio profético. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos también por hombres con un ministerio muy particular. Recordemos que de los 8 autores conocidos del Nuevo Testamento, excepción, por ejemplo, Hebreos, que tienen un autor desconocido. ¿Saben ustedes que el libro de Hebreo no se conoce quién es el autor? 3 eran discípulos del Señor, Mateo, Juan y Pedro, ¿se acuerdan? Y por lo tanto, apóstoles. Pablo era apóstol, como dice Romanos 1 así, Romanos capítulo 1, verso 5. Santiago, el medio hermano de nuestro Señor, era apóstol. Judas, hermano de Santiago, y por lo tanto medio hermano de Jesucristo también, pertenecía, recuerden, al círculo de los apóstoles. Los evangelios de Marcos y Lucas fueron autorizados por Pedro y Pablo, respectivamente. ¿Por qué, hermano? Porque Marcos no era un apóstol y Lucas tampoco. Pero uno de los criterios usados es, ¿cierto?, que fuera escrito por un apóstol o por alguien cercano a un apóstol. Indudablemente que Marcos, gran parte del ministerio de Pedro lo hizo con Marcos y Lucas con Pablo, ¿cierto? Para el Nuevo Testamento, el criterio de apostolicidad o el criterio de ser escrito por un apóstol no significaba necesariamente que
que fuera escrito por los apóstoles. Eso implica la tardanza en admitir, decíamos, el libro de Segunda de Pedro al canon, porque durante algún tiempo la iglesia primitiva dudaba de la autoría de Pedro. Cuando esta pregunta se decidió favorablemente, hermanos, no hubo duda alguna que formaba parte del canon. Ese es el primer criterio, es decir, el criterio profético en el caso del Antiguo Testamento y el criterio apostólico en el caso del Nuevo Testamento, a excepción de, como decíamos, de Lucas y Marcos, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas, que ellos dos no eran apóstoles, pero eran personas que estaban en el ministerio al lado de un apóstol, el caso de Pedro y Pablo respectivamente. El segundo criterio que se reconoció para determinar si un libro iba a ser incorporado en el canon, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, tenemos el criterio de la autoridad. A veces la llamada de un profeta no era obvia a primera vista o existieron dudas en cuanto a la autoridad de un libro. Por ejemplo, en el caso de Hebreos, es un caso de esos que son medios difíciles de incluirlo, pero fíjense que el criterio de la autoridad juega un papel fundamental, pero no primordial, en el caso del libro de Hebreo, porque no conocemos no conocemos quién es el autor del libro de Hebreo. Hay algunos eruditos que atribuyen el libro de Hebreo al apóstol San Pablo por la dinámica, ¿cierto?, de la escritura, por la forma de escribir, y así que, pero eso no, aún hasta el día de hoy no se conoce quién es el autor del libro de Hebreo. Fíjense que cada libro de la Biblia habla con tono autoritativo, ¿cierto? Y en nombre de Dios, muchas veces incluso usando las palabras "así dice el Señor". Fíjese que en los libros históricos encontramos afirmaciones autoritativas sobre las acciones de Dios en los libros de enseñanza. Y en algunos podemos leer lo que los creyentes deben hacer. Por un lado, los apóstoles y profetas ejercían la autoridad de su Señor, ¿cierto? Por lo tanto, no es siempre fácil, hermanos, darse cuenta de la autoridad divina. Existen libros apócrifos que... ¿Se acuerdan lo que era un libro apócrifo? Era un libro oculto, un libro que no se tenía muy claro su procedencia. Y ya, bueno, existían algunos libros apócrifos que pretenden tener también carácter divino. Por otro lado, hay libros que a primera vista no parecen hablar de autoridad divina. Un ejemplo de esta categoría sería el libro de Esther. Y usted diría, ¿por qué, hermano? Porque ni siquiera se menciona el nombre de Dios. Pero finalmente los judíos se dieron cuenta de que la mano protectora, la mano providencial y soberana de Dios estaba para con su pueblo, y se manifiesta claramente en el libro lo que sucedió en lugar, y por eso fue incorporado el libro de Esther en el canon del Antiguo Testamento. Luego, el hecho de que a veces se tardara bastante en tomar una decisión nos demuestra hasta qué punto los líderes religiosos tomaban en serio su tamaña y sagrada responsabilidad de escoger qué libros habían sido divinamente inspirados por el Espíritu Santo. Era un trabajo, hermano, un trabajo espiritual primero que todo, pero era un trabajo importantísimo. Si existía la menor duda de la inspiración de un libro, este era inmediatamente descartado. Un tercer criterio era el criterio del contenido. Bueno, el contenido del libro tenía que demostrar un carácter espiritual y servir para la edificación y renovación, en este caso, de Israel y luego de la iglesia. Este aspecto no siempre fue reconocido inmediatamente, hermano. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares no fue admitido en el canon hasta que quedó claro que su contenido no era solamente sensual, sino que contenía enseñanzas muy profundas y espirituales.
Y el cuarto criterio es el criterio de la exactitud histórica y dogmática. Este criterio fue usado sobre todo en el sentido negativo. Si un libro, hermanos, contenía errores o contradicciones con revelaciones reconocidas y dadas con autoridad, no fue considerado inspirado, por la simple razón de que la palabra de Dios no puede contener errores o contradicciones. Y ahí tenemos la seguridad, hermanos, que usted, desde Génesis a Apocalipsis, en los 66 libros que componen la Biblia hebrea y Nuevo Testamento, la Biblia de la Iglesia en cierto sentido, no existe ninguna contradicción. Fíjese que el libro de Judith está repleto de inexactitudes y errores históricos, y otros libros, como los Primera y Segunda de Macabeo, contienen recomendaciones. Ahora, el libro de Judith y Primera y Segunda de Macabeo son considerados como libros apócrifos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen una cantidad de inexactitudes y errores históricos que parecen alarmantes. Contienen inclusive recomendaciones para adorar o sacrificar a los muertos. Si un libro no contenía error, esto sin duda todavía no significaba que se trataba de un libro inspirado, pero si el libro contenía errores o contradicciones, era claro entonces que automáticamente era descartado. Por lo tanto, hermanos, la gente debería comprobar con cuidado la doctrina de Pablo para saber si la nueva doctrina coincidía con las revelaciones antiguas. Por lo tanto, hermanos, a modo de resumen de esta primera parte, el canon del Antiguo Testamento era con los criterios que fueron considerados era que, ¿se acuerdan? Que es evidente que Dios es su autor, lo primero, y que debía ser escrito por un profeta o un portavoz de Dios, y que debía ser genuino. ¿Y por qué? ¿Por qué genuino? Porque se debía saber el tiempo y lugar, así como su autor. También su doctrina, ¿cierto? Que decíamos aquello. Por lo tanto, la doctrina era importante y eso era reconocido por los israelitas. Así que también es importante que consideremos en esta primera parte que Jesús y los apóstoles citaron el Antiguo Testamento, estos 39 libros y los 22 que tiene la Biblia hebrea o la Biblia de Esdras, más de 600 veces. Podemos entonces decir que podemos aceptar el Antiguo Testamento como palabra inspirada por Dios. Ahora, ¿qué pasa, hermanos amados? ¿Qué pasa con estos libros apócrifos que aparecieron en estos 400 años de silencio? Fíjese que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se escribieron cerca de 14 libros que no cumplen con los requisitos del canon que ya analizamos, y por eso que son llamados libros apócrifos. Fíjese que estos 14 libros apócrifos, ¿se acuerdan el término apócrifo, que viene del griego los escondidos en el fondo o los ocultos? Y estos se adicionan luego al Antiguo Testamento en las Biblias católicas, apostólica y romana, conservando, ¿cierto?, el canon de Alejandría del año, no me recuerdo muy bien el año, pero se extrae y se respeta el Concilio de Alejandría. Bueno, el término oculto tiene que ver también con el origen agnóstico de muchos de estos libros, especialmente los escritos después del 150 después de Cristo. Por ejemplo, debemos señalar que Tobías, un libro apócrifo, es considerado como una ficción poética, como una fábula o como un cuento. Tiene inclusive enseñanzas erróneas y paganas. Por ejemplo, ahí en Tobías 4:17 dice: esparce tu pan sobre la tumba de los justos. Estas eran prácticas y ritos de este género, eran comunes entre los paganos. En Tobías 6, versículos 2 al 8, dice: el hígado de un pez quemado sobre un brasero ahuyenta los malos espíritus.
¡Wow! Cae en la esfera de la superstición. También Tobías 12:9 dice que la limosna libra de la muerte y purifica todo pecado. ¡Wow! Contradice, por lo tanto, todo lo que enseña la Sagrada Escritura sobre la forma y medio de alcanzar la salvación. ¡Wow! Pero este libro fue escrito por Tobit, ¿ya? Luego el libro de Judith, que también es considerado un libro apócrifo, pero que está contenido en la Biblia de los católicos, o sea, de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Este libro de Judith presenta contradicciones imposibles de explicar, hermano. En la conducta de Judith había cosas que la moral cristiana no justifica, entre ellos la mentira. Ahí en Judith 1:1 dice, el año 12 del reinado de Nabucodonosor, que reinó sobre los asirios en la gran ciudad de Nínive. ¡Wow! La versión católica llamada la Biblia de Jerusalén tiene una nota en el citado versículo que dice, Nabucodonosor nunca fue llamado rey de los asirios ni reinó en Nínive. ¿Se dan cuenta? Que cae en contradicciones. Y así podemos mencionar el libro de sabiduría, el libro de eclesiástico. Fíjese que este libro eclesiástico se atribuye a un tal Jesús. ¡Wow! Fue escrito alrededor del año 136 antes de Cristo. Se parece al de Proverbios, ya que presenta mucha sabiduría práctica. Es el mejor de los apócrifos, a mi juicio. Pero el autor no pretende haber escrito bajo inspiración divina. Tenía un prólogo escrito por un sobrino del autor que dice, mi abuelo Jesús, habiéndose dado mucho a la lección de la ley, de los profetas y de otros libros patrios, y habiendo adquirido en ellos gran competencia, se propuso escribir alguna cosa de instrucción y doctrina para quienes deseen aprender. El libro de Eclesiástico, en el capítulo 33, versículo 16, dice el autor, yo he llegado el último de todos, como quien anda al rebusco de la vendimia. ¡Wow! Esta declaración nos dice que el autor no se creía guiado por el Espíritu de Dios. Como dice su sobrino, se propuso por su cuenta escribir alguna cosa y la escribió. Lo que escribió es bueno, pero no es la palabra de Dios y por eso no está dentro del canon del Antiguo Testamento. ¿Y qué hablar de Baruch? Otro libro, cierto, medio extraño. Y los Macabeos, primero y segundo Macabeo. Fíjese que contiene la historia de 40 años desde el principio del reinado de Antíoco Epífanes hasta la muerte de Simón. El segundo es un compendio de la historia, el segundo libro de Macabeo es un compendio de la historia de las persecuciones que sufrieron los judíos de parte de Epífanes y de su hijo Eupator, la cual, esta historia ha sido escrita por un tal Jason. Ni uno ni otro se hallan en el canon de los judíos, ni primero y segundo Macabeo se halla. La verdad es que, y los cristianos siguieron a los judíos en cuanto a los libros que formaban el canon del Antiguo Testamento. Acuérdense de Esdras, que fue el que recopiló estas historias, estas tradiciones, los libros que fueron descubiertos, la Torá, luego los escritos por los profetas y algunos libros de historia o sapiensales, ¿cierto? Y conforman lo que llamaba la Tanaj, ¿cierto? Compuesta por las tres primeras letras de la Torá, de Neviín y Ketuvim, ¿se acuerdan? Bueno, por esta causa los macabeos no fueron comprendidos o no fueron considerados en los libros sagrados, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo que ya explicábamos. En relación con el segundo libro Macabeo, la verdad que dice algunas cosas medio extrañas. Enseña que es eficaz el ofrecer sacrificio por los muertos. Usted puede leer segunda de Macabeo, capítulo 12, versículo 43 al 45. También nos presenta un resumen de 5 libros escritos por otro escritor. Luego el autor no pretende haber escrito bajo inspiración divina, pues termina el libro diciendo: daré fin a mi narración. Si está bien y como conviene a la narración histórica, eso quisiera yo, pero si imperfecta y mediocre, perdónenme, dice. Es el capítulo 15,
los versículos 38 al 39 de este segundo libro de los Macabeos. Esto no es el lenguaje, hermano, de un hombre que escribe bajo inspiración divina. Y hay un aforismo que dice, a confesión de parte, relevo de prueba, ¿cierto? Entonces, por eso es que el primero y segundo de Macabeo no fueron considerados. Luego tenemos Esther, el libro de Daniel, y es importante que consideremos también ya al final de este programa por qué fueron rechazados definitivamente los libros apócrifos. Bueno, porque primero nunca fueron aceptados por los judíos en el Antiguo Testamento ni por la iglesia cristiana que nació en el libro de los Hechos. Luego no hay evidencia de que fueran aceptados por Jesús y sus apóstoles. Jesús de hecho nunca nombró los libros apócrifos, pero sí mencionó los otros 22 libros de la Biblia hebrea. Contienen también historias elaboradas y algunas contradicciones históricas que revelan inmediatamente que no están al mismo nivel de las escrituras sagradas. Y siempre ha habido dudas sobre su autenticidad. Ahora, ¿tienen la Iglesia romana y la sociedad bíblica algún argumento de peso a favor de los libros apócrifos? La verdad es que el único argumento es que dicen ellos que los apócrifos entraron a formar parte de la versión griega llamada Septuaginta o de los 70. Recordemos que la versión de la Septuaginta, bueno, eso vamos a hablar tal vez mañana sobre la Septuaginta o la versión de los 70. Fíjense que esta versión fue promovida por el rey de Egipto Ptolomeo II, ahí de Filadelfo. La traducción se hizo en Alejandría y con el tiempo se agregaron a dicha versión 15 libros no inspirados y que son parte de esto, son denominados los libros apócrifos. Pues bien, ya hemos llegado al final de esta segunda parte de la constitución del canon del Antiguo Testamento. Y yo pensaba terminarla en 2 programas, pero la verdad que es complicado. Hay tanto que decir, hermano, hay tanta información que uno tiene en su cabeza y que trata de ordenarla para que usted pueda recibirla y pueda procesarla en su cabecita, pero he hecho mi mayor esfuerzo para haberla concluido en 2 programas, pero no fue posible. Me quedó la Septuaginta, que es usted más de alguna vez ha escuchado lo que es la Septuaginta, que es el canon griego. La Septuaginta es esa traducción del hebreo bíblico al griego, ¿cierto? Uno de los resultados del cautiverio de Israel en Babilonia fue precisamente el desarrollo de comunidades judías en diversas regiones del mundo conocido. Ahí en Alejandría, ¿cierto? En Egipto, capital del reino de Ptolomeo, el elemento judío en la población se hablaba, acuérdense, griega. Era considerable, ¿cierto?, la cantidad de judíos que ya hablaba griego. Y como Judea formaba parte del reino hasta el año 198 a.C. aproximadamente, esa presencia judía o helénica comenzó con el paso del tiempo. Y luego de varias generaciones, los judíos de Alejandría, de ahí de Egipto, indudablemente adoptaron el griego como su idioma diario y dejaron el hebreo para cuestiones culticas. Y esto fue lo que lo llevó finalmente a construir, a redactar o a traducir de la Biblia hebrea, ¿cierto?, a la Biblia griega, ¿cierto?, o al idioma griego de aquel entonces, traducir, y se llamó la Septuaginta. Pero de eso es una hermosa historia que la vamos a comentar la próxima clase, el próximo programa de Conversemos de. Creo que ha sido suficiente por esta noche. Dios traiga y añada a cada uno de ustedes esa paz rica que sobrepasa todo entendimiento y podamos, hermanos, disfrutar, ¿cierto?, del calor del hogar, del calor de las bendiciones que nos entrega nuestro Señor, y también de aquellas situaciones dolorosas que Dios dispone en nuestras vidas y que debemos llenarnos de gozo, porque así Dios lo demanda. Si usted está viviendo situaciones difíciles, hermano,
no saque su mirada de la cruz, no saque su mirada de Cristo. Ténganlo por absoluta seguridad de que lo que usted está viviendo ha sido dispuesto por Dios. Quizás algo Dios quiere con usted. Dios algo quiere formar en usted, un carácter distinto, que algo quiere sacar, ¿cierto?, de ese carácter tan difícil que a veces nosotros somos. Bien, hermanos, Dios les bendiga y espero haber contribuido un día más para su crecimiento en las cosas del Señor. Un abrazo desde esta fría vitrina, ¿cierto?, que es la radio, y anhelo en Cristo Jesús que estas exposiciones puedan servir para acercarlo más a este libro maravilloso que es la Biblia, para que usted pueda sentir, ¿cierto?, ese gozo que lo que está leyendo, ¿cierto?, fue producto de la intervención divina del Espíritu Santo en cada uno de los escritores y cómo se fue desarrollando, ¿cierto?, la formación de los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Así que hasta aquí vamos a dejar esta carrera del día de hoy y nos estamos viendo el día de mañana. Gracias y paz a cada uno de ustedes y nos estamos viendo. Chao, chao. Ya hemos concluido el programa de hoy. Esperamos que haya sido de bendición. Que Dios permita que este programa Conversemos de le ayude a crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos el día de mañana en su programa Conversemos de a las 20 horas para seguir analizando desde una cosmovisión bíblica los diferentes temas que atañen a la vida del creyente. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao.